Shalom a todos y bienvenidos. Welcome. Escucha, Israel, el Eterno es nuestro Dios, el Eterno es uno. Y amarás al Eterno tu Dios con todos tus corazones, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y todos tus bienes. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. And you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength. Quizás yo soñaba con hacer esta narración de una manera diferente, narrando con mi propia voz, pero las circunstancias me han llevado a encontrar otra forma de servirle al único y verdadero Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Mosé y el Dios de Yeshua. Mi habla se ha deteriorado mucho, pero eso no significa que mi mensaje deba callarse. Al contrario, si Dios me ha llevado por esta senda, es porque Él quiere que lo haga así, y confío en que será para bendición. Dale like, suscríbete, comentar y compartir mis videos, es de gran ayuda para que estas plataformas hagan llegar mis videos a más personas. Así me motivas y me ayudas a seguir creando contenido para aprender y glorificar al único y verdadero Dios, el Dios del pueblo de Israel. Si deseas darme una tzedaka, que Dios te bendiga siempre. En la descripción de este y todos mis videos encontrará los enlaces. Agradezco vuestro apoyo. Yhi ratzon milfnecha yeh alheinu ve'elhei avoteinu shetatzliach dakcha. Sea tu voluntad, Hashem nuestro Dios y Dios de nuestros padres, que tenga éxito en tu camino. Dale a este video un like y suscríbete antes de comenzar, eso me ayuda mucho, por favor. Sin más preámbulos, entramos en la parasá. Estudio completo de la parasá Beselach al expulsar. Introducción y significado. La parasá Beselach marca el momento de la transición definitiva entre la esclavitud y la libertad. Su nombre, Beselach, proviene de la raíz hebrea selach, que significa enviar o expulsar. Se refiere al momento en que Faraón finalmente deja ir al pueblo de Israel. Sin embargo, el estudio de esta porción nos revela que la libertad no es un evento estático, sino un proceso dinámico de cruzar el mar y enfrentar las carencias del desierto para purificar el alma. Porción bíblica, Éxodo 13, 17 hasta 17, 16. Haftará, Jueces 4, 4 hasta 5, 31, Cántico de Débora. Texto íntegro de la parasha Beshalach. Y sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Elohim no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Elohim: no sea que el pueblo se arrepienta al ver la guerra y regrese a Egipto, por lo cual hizo Elohim que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto del mar de cañas, y armados subieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Tomó también Mosé consigo los huesos de Yosef, porque éste había jurado solemnemente a los hijos de Israel, diciendo: ciertamente Elohim os visitará, y entonces llevaréis mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto, y el Eterno iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que caminasen de día y de noche. No se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni la columna de fuego de noche. Habló el Eterno a Mosé diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot entre Migdol y el mar, delante de Baal-Zephón, frente a él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: están errantes en la tierra, el desierto los ha encerrado. Yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Eterno. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿qué es esto que hemos hecho de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva?
Y unció su carro y tomó consigo a su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre todos ellos. Y endureció el Eterno el corazón de Faraón rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón su gente de a caballo, y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar al lado de Pi-hahirot delante de Baal-zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, y temieron en gran manera, y clamaron los hijos de Israel al Eterno. Y dijeron a Mosé: no había sepulcros en Egipto para que nos haya sacado para morir en el desierto, porque has hecho esto con nosotros de sacarnos de Egipto. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos para que sirvamos a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Mosé dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Eterno hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los volveréis a ver. El Eterno peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces el Eterno dijo a Mosé: porque clamas a mí, di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y yo he aquí endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy el Eterno cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Elohim que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Mosé su mano sobre el mar, e hizo el Eterno que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que el Eterno miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque el Eterno pelea por ellos contra los egipcios. Y el Eterno dijo a Mosé: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Mosé extendió su mano sobre el mar, y el mar se volvió en su fuerza al amanecer, y los egipcios al huir se encontraban con él, y el Eterno derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Pero los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, y las aguas fueron para ellos como muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó el Eterno aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que el Eterno ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió al Eterno, y creyeron al Eterno y a Mosé su siervo. Entonces cantó Mosé y los hijos de Israel este cántico al Eterno, y dijeron: cantaré yo al Eterno, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. El Eterno es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo glorificaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. El Eterno es varón de guerra, el Eterno es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar de cañas. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra.
Tu diestra, oh Eterno, ha sido magnificada en poder, tu diestra, oh Eterno, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti, enviaste tu ira y los consumió como hojarasca. Al soplo de tus narices se amontonaron las aguas, separaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, mi mano los destruirá. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Eterno, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas? Extendes tu diestra la tierra, los trego. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderará dolor de los moradores de Filistea. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, a los fuertes de Moab les ocupará temblor, se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto, a la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Eterno, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Eterno, en el santuario que tus manos, oh Señor, han afirmado. El Eterno reinará por los siglos de los siglos. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y el Eterno hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel fueron en seco por medio del mar. Y Miriam la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y Miriam les respondía: cantad al Eterno, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. E hizo Mosé que partiese Israel del mar de cañas, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mará, y no pudieron beber las aguas de Mará porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mará. Entonces el pueblo murmuró contra Mosé diciendo: ¿qué hemos de beber? Y Mosé clamó al Eterno, y el Eterno le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz del Eterno tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Eterno tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Partieron de Elim, y toda la congregación de los hijos de Israel vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Mosé y a Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano del Eterno en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces el Eterno dijo a Mosé: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no, más en el 6º día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Mosé y Aarón a todos los hijos de Israel: a la tarde sabréis que el Eterno os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria del Eterno, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra el Eterno, pues nosotros ¿qué somos para que murmuréis contra nosotros? Dijo también Mosé: el Eterno os dará a la tarde carne para comer, y a la mañana pan hasta saciaros, porque el Eterno ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, pues nosotros que somos, vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Eterno. Y dijo Mosé a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia del Eterno, porque él ha oído vuestras murmuraciones.
Y mientras hablaba Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria del Eterno apareció en la nube. Y el Eterno habló a Mosé diciendo: Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy el Eterno vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y a la mañana descendió rocío alrededor del campamento. Y cuando el rocío se hubo evaporado, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: Manu, porque no sabían qué era. Entonces Mosé les dijo: es el pan que el Eterno os da para comer. Esto es lo que el Eterno ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más y otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que recogió mucho ni faltó al que recogió poco, cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Mosé: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Mosé, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Mosé. Lo recogían pues cada mañana cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Mosé. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho el Eterno: mañana es el santo sabbat, el reposo consagrado al Eterno. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de hervir, hervidlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que Mosé había mandado, y no se pudrió ni crió gusano. Y dijo Mosé: comedlo hoy, porque hoy es sabbat para el Eterno, hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es sabbat, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger, y no hallaron. Y el Eterno dijo a Mosé: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Ved que el Eterno os dio el sabbat, por eso en el sexto día os da pan para 2 días, estése cada uno en su lugar, y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Mosé: esto es lo que el Eterno ha mandado: llenad un gomer de él para que se guarde para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Mosé a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer lleno de maná, y ponlo delante del Eterno para que sea guardado para vuestros descendientes. Como el Eterno lo mandó a Mosé, Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y un gomer es la 10ª parte de un efá. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento del Eterno, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Mosé, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Mosé les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? Porque tentáis al Eterno. Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Mosé, y dijo: porque nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. Entonces clamó Mosé al Eterno diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Y el Eterno dijo a Mosé: pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Mosé lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa, y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron al Eterno diciendo: ¿está pues el Eterno entre nosotros o no?
Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Mosé a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Elohim en mi mano. E hizo Josué como le dijo Mosé, peleando contra Amalec, y Mosé, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Mosé su mano Israel prevalecía más, cuando él bajaba su mano prevalecía Amalec. Y las manos de Mosé se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos el uno de un lado y el otro de otro, así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y el Eterno dijo a Mosé: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Mosé edificó un altar y llamó su nombre Adonai Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono del Eterno, el Eterno tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Texto completo de la Haftará, Jueces 5, 1-31. Cántico de Débora, el cántico de la victoria. Aquel día cantó Débora con Barak hijo de Abinoam diciendo: por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load al Eterno. Oíd reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré al Eterno, cantaré salmos al Eterno, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Eterno, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló, los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. Los montes se derritieron delante del Eterno, aquel Sinaí delante del Eterno Dios de Israel. En los días de Samgar hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por caminos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, decayeron hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas, se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel. Mi corazón está con los jefes de Israel, con los que voluntariamente se ofrecieron entre el pueblo, load al Eterno. Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis por el camino, hablad. Lejos del ruido de los arqueros en los abrevaderos, allí repetirán los actos de justicia del Eterno, las justicias para con sus aldeas en Israel. Entonces el pueblo del Eterno descendió a las puertas. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona un cántico, levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijo de Abinoam. Entonces el resto de los nobles descendió, el pueblo del Eterno descendió a mí contra los poderosos. De Efraín vinieron los que tenían su raíz en Amalec, en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos de Maquir descendieron jefes, y de Zabulón los que manejan la vara de mando. Los caudillos de Isaacar fueron con Débora, e Isaacar también con Barak se lanzaron tras sus pies en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. Porque te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños, entre las familias de Rubén hubo grandes escudriñamientos del corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán, y Dan, porque se detuvo junto a las naves, se quedó a ser a la ribera del mar y permaneció en sus puertos. Zabulón es pueblo que expuso su vida a la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. Vinieron reyes y pelearon, entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanac junto a las aguas de Megiddo, mas no llevaron despojo de plata. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. El torrente de Sison los barrió, el antiguo torrente, el torrente de Sison marchaste, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galope de sus valientes. Maldecid a Meroz, dijo el ángel del Eterno, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron en socorro del Eterno contra los fuertes. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Geber Seneo, entre las mujeres bendita sea en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche, en tazón de nobles le presentó crema.
Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores y golpeó a Sísara, hirió su cabeza, horadó y atravesó sus sienes. Se encorvó a sus pies, cayó, allí quedó postrado, a sus pies se encorvó y cayó, donde se encorvó allí cayó muerto. Por la ventana miraba la madre de Sísara y por la celosía clamaba porque tarda su carro en venir, porque se detienen las ruedas de sus carros. Las más sabias de sus damas le respondían y aun ella se respondía a sí misma: no habrán hallado despojo y lo estarán repartiendo a cada uno una doncella o dos, los despojos de telas de colores, para Sísara los despojos de telas bordadas de colores. Telas de colores bordadas por ambos lados para el cuello de los que tomaron el despojo. Así perezcan todos tus enemigos, oh Eterno, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Reflexión emotiva y espiritual profunda. El mensaje central de la Parashá Beselach es la dependencia absoluta y la construcción de la emuná, fe activa. Al salir de Egipto, el pueblo de Israel no estaba listo para la libertad plena. Poseían una mentalidad de esclavos que buscaba la seguridad de las ollas de carne aun a costa de la opresión. Como explican los canales @managementofreality y @steadicamline, la realidad física es a menudo un velo que oculta la luz espiritual. El cruce del mar de cañas representa la ruptura de los límites de la lógica humana, el egoísmo de la tierra, para permitir que la propiedad altruista, el cielo, actúe. Razi comenta que el mar no se abrió hasta que Naasón ben Aminadab entró en las aguas hasta la nariz. Esto nos enseña que la intervención divina requiere primero un acto de valentía humana y entrega total. Principios éticos y espirituales. 1. La santidad del reposo. Sabbat. Por primera vez se introduce el concepto de la doble porción del maná. El Sabbat no es solo un descanso físico, es el reconocimiento de que nuestra provisión no depende únicamente de nuestro esfuerzo egoísta, sino de la bendición del Creador. 2. La justicia y la responsabilidad. El episodio de las aguas amargas en Mará enseña que la amargura no está en las circunstancias, sino en nuestra percepción. Al echar el árbol, la Torá, en el agua, ésta se endulza. 3. La lucha contra Amalek. Amalek representa la duda. Atacó a Israel en el camino, cuando estaban cansados. Espiritualmente, Amalek es el Yetzer Hará, la inclinación al mal, que intenta enfriar nuestro entusiasmo espiritual mediante el cinismo y la duda razonable. Aplicación actual, a nivel individual. Beselach nos invita a identificar nuestras propias columnas de nube y fuego. En un mundo de incertidumbre económica y social, el maná nos enseña a vivir en el hoy, confiando en que la energía necesaria para mañana vendrá a su tiempo. A nivel comunitario, nos recuerda que la libertad sin ley, estatutos y ordenanzas se convierte en caos. La verdadera santidad se encuentra en la disciplina de elevar lo cotidiano, lo que comemos, como descansamos, al nivel de lo divino. Connection Messiánica. Vision Hebrea no Trinitaria. Desde una perspectiva académica y hebrea, Yeshua es visto como el siervo del Eterno, Ibda Adonai, cuya vida y misión reflejan los elementos proféticos de Beselach. 1. El maná y el pan del cielo. Así como el maná descendió para sostener la vida física de Israel en el desierto, Yeshua enseñó que la palabra de Elohim es el verdadero sustento del alma. Su misión fue endulzar las aguas amargas de la interpretación legalista de su tiempo, devolviendo el espíritu de la Torá al corazón del pueblo. 2. La roca de Oreb. Los textos de Qumrán y la literatura tradicional a menudo vinculan la roca que provee agua con la figura del Mesías. Yeshua se presenta como aquel canal de agua viva que no proviene de él mismo, sino que es golpeado, sufrimiento del siervo, para que la instrucción de vida fluya hacia el pueblo. 3. La intercesión de Mosé. Durante la batalla contra Amalek,
las manos de Mosé debían estar en alto para que Israel prevaleciera. Yeshua, como el siervo fiel, actúa como el intercesor cuyas enseñanzas y méritos sostienen las manos del pueblo en su lucha ética contra la oscuridad y la duda. Él no es el objeto de adoración, sino el modelo de obediencia absoluta que permite que la victoria del Eterno sea manifiesta. Reflexión final para la vida actual. Beselach nos confronta con la realidad de que el mayor enemigo no es el faraón externo, sino el Egipto interior. El mundo contemporáneo nos ofrece carros y caballos, tecnología, estatus, poder, que prometen seguridad pero que a menudo nos esclavizan. El desafío ético de hoy es caminar por el desierto de la modernidad sin perder la capacidad de cantar. La sabiduría de esta parasá nos dice que, ante el mar de las crisis globales, la orden no es retroceder ni quedarse paralizado clamando, sino vayisau, que marchen. La fe no es esperar a que el mar se abra para caminar, sino caminar para que el mar se abra. La justicia social y la paz comunitaria solo llegarán cuando aprendamos, como con el maná, que nadie puede acumular más de lo que necesita a expensas del hambre del otro. Que podamos, en esta generación, levantar nuestras manos con firmeza como Mosé, apoyados por nuestros hermanos, hasta que la memoria de la injusticia, Amalek, sea borrada de la faz de la tierra. Fuentes consultadas. Tanaj, texto masorético, Códice de Leningrado, y Tanaj de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Comentarios. Razi, Rabbi Shlomo Itzhaki, Ramban, Nachmanides, y Nesre. Fuentes históricas. Flavio Josefo, Antigüedades de los Judíos, Antonio Piñero Sáez, Estudios sobre el judaísmo del siglo I. Manuscritos. Textos de la comunidad de Qumrán, Regla de la comunidad, Rollos del Mar Muerto. Contenido digital, canales @managementofreality y @steadicamline, análisis sobre la estructura de la realidad y el alma. Talmud, Tratado de Sabbat y Megilá. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me diste de comer, tuve sed, y me diste de beber, fui forastero, y me recogiste. Estuve desnudo, y me cubriste, enfermo, y me visitaste, en la cárcel, y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, y te alimentamos, o sediento, y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos. O cuando te vimos enfermo, o en la cárcel, y fuimos a ti. Y respondiendo el rey, les dirá: de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Fuente: Mateo 25, 31-34. Este pasaje muestra que el juicio final se basa en nuestras acciones hacia el prójimo, y que la verdadera justicia se refleja en el amor práctico hacia los necesitados. Yeshua retoma estas ideas con claridad, mostrando que la fidelidad a Dios se expresa sirviendo a los demás con amor y justicia, sin necesidad de verlo físicamente. Servir al necesitado es servir al Mesías, su representante. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia,
porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os insulten y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Fuente, Mateo 5:3-12. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan necesario, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos hagas entrar en prueba, sino líbranos del mal. Amén. Fuente, Mateo 6:9-13, retraducido al hebreo, el idioma original de Yeshua y traducido al español. Hemos llegado al final por esta semana. Te espero la próxima para seguir aprendiendo. Gracias por ver este video. Compártelo, suscríbete, comenta y ayúdame a seguir creando contenido como este. Un me gusta, compartir y suscribirte a ti no te costará nada, pero para mí representará mi sustento diario y ayudará a cubrir los gastos de narración. Si deseas apoyar este canal dándome una tzedaka, encuentra los enlaces en la descripción. Que Dios te bendiga siempre por tu apoyo. Salom Ubrajá, y recuerda, si estudias e investigas, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.